Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera clase online o charla online, segunda de las temáticas. La primera fue una presentación de nuestra carrera de especialización. En este caso nos está acompañando el ingeniero Fernando Lago, el licenciado Juan Sanguinetti, que luego presentaremos individualmente a cada una de sus ponencias. Este ciclo para nosotros es muy importante, es parte de una propuesta académica que es la carrera de especialización en política y gestión de las infraestructuras que dicta la Universidad Nacional de Rosario y que este año 2020, con pandemia y todo, estamos en proceso de abrirlo también en Buenos Aires. Mientras eso sea materialmente imposible por las condiciones de aislamiento que ha decretado el Gobierno Nacional, estamos acompañando a los interesados y a los actuales inscriptos, y ojalá muchos futuros inscriptos de la carrera, en estas presentaciones temáticas, los distintos módulos que tiene la carrera de especialización, invitando a algunos de sus docentes a dar una introducción, obviamente ajustada al escaso tiempo del encuentro online, para que todos vayamos conociendo más profundamente de qué se trata no solamente la carrera, sino los temas que preocupan al sector de la infraestructura. La carrera tiene por objetivo justamente formar a profesionales que piensen políticas y gestionen infraestructuras. La ingeniera Belén Suárez ahí en el chat recién posteó el link de la carrera para que ustedes puedan en algún momento informarse. Igualmente ahora disfrutemos de la charla. Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juan, por aceptar el convite. Ingeniero Fernando Lago, como bien nos introdujo el profesor Orrego, hoy vamos a abordar la introducción a una asignatura específica sobre la infraestructura pública y el sector privado, que conforma parte del módulo de gestión y financiamiento de las infraestructuras que se dan en la especialización de política y gestión de las mismas, con el afán de que estas introducciones a todos aquellos que que cursen estas clases online, en el caso de que se postulen y participen de la Corte, van a tener un reconocimiento en términos de la carga horaria, como ya dictado en parte. Bueno, vamos a tener dos ponencias en el día de hoy. Fundamentalmente nos hemos centrado en una convocatoria en términos de desarrollo académico a través del licenciado Sanguinetti, y más luego, en una segunda parte, tipo 18:30, vamos a tener una participación del director del área de pensamiento estratégico y gerente general de la Cámara de Construcción de la Argentina, el ingeniero Fernando Lago. Bueno, Juan Sanguinetti, quien a la vez también se va a hacer cargo del dictado de esta asignatura en el segundo semestre, es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, máster en Economía del programa de posgrado de capacitación e investigación en políticas públicas que se dicta en el Instituto Torcuato Di Tella y en el Banco Interamericano, dictado, perdón, por el Instituto Torcuato Di Tella y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es socio gerente actualmente de Nexos, Economía y Desarrollo, consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Como lo titulé, también es miembro del área de pensamiento estratégico de la Cámara Argentina de Construcción. Como especialista en políticas públicas ha trabajado en numerosos proyectos, tanto en nuestro país como en otros países de América Latina. Justamente por eso siempre yo recuerdo que nuestro programa de infraestructura es el programa de infraestructura regional, o sea, la escala nuestra es Sudamérica, y ha tenido también bastante actividad en la administración pública, fue secretario de Hacienda, secretario de Coordinación Económica y director provincial de Deuda y Crédito Público del Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires, y jefe de asesores en la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación.
Muchísimas gracias, Juan, en nombre del programa de la Universidad Nacional de Rosario, por aceptar el convite. Ya estabas convocado previamente, pero bueno, no sabías que hoy te iba a tocar la semana pasada, entonces bueno, vale doblemente el agradecimiento por asumir este compromiso en el día de la fecha. Bueno, bienvenido nuevamente también a todas las participantes, a todos los participantes, y bueno, da comienzo tu exposición, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan, Sebastián, ingeniero Lago y resto del equipo, a Belén también. Efectivamente, no tenía pensado que iba a participar tan rápidamente, pero me encuentran en casa, ¿no? Como muchos, la mayoría, creo yo, de la Ciudad de Buenos Aires, me encuentran con un poquito más de peso y más pelo, ¿sí? Porque no tenemos peluquería acá. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación. La presentación, bueno, fue muy completa. Yo trabajo con el equipo de APE, de Área de Pensamiento Estratégico, más o menos hace unos 8 o 10 años, creo. Así que he participado en varios proyectos. En algún momento, cuando me fui a la función pública, tuve que dejar, pero retomé el año pasado el trabajo con el equipo de la Cámara Argentina de Construcción, que es muy interesante porque, digamos, no somos todos economistas, al contrario, hay más ingenieros y arquitectos que economistas. Eso es bueno para nosotros porque nos hace pensar, reflexionar y también ver otro punto de vista. Así que bueno, en esta presentación, en esta charla, lo que voy a presentar son un panorama bastante rápido sobre lo que tiene que ver con el financiamiento de las infraestructuras. Creo que se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente, Juan, se te ve bien, y lo que sí, trabajás sobre la pantalla más luego con... Sí, ahora voy a... Entonces, yo hice una presentación. La idea es extenderme por 45 o 50 minutos para después poder dejarle espacio al ingeniero Lago. Así que si funciona bien la tecnología, yo ahora debería poder compartirles la presentación. Ahí creo que se ve, ¿no? Así que... Todavía no, Juan. Todavía no. Bueno, puede fallar. Darle compartir pantalla por las dudas. Sí, acá hay un problema, déjame que vamos a solucionarlo. Entonces, acá, compartir. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, perfectamente. Ahí está. Bueno. Perfectamente. Perfecto. Sí, ahora sí, bueno, perfectamente, ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces. A mí, la verdad que siempre me gusta tratar de motivar un poco las presentaciones, tratar de salir un poco de la cosa más académica, ¿no? Más técnica. Y entonces me puse a pensar, y me ayudó mucho el trabajo del área de pensamiento estratégico, bueno, ¿cuáles fueron las primeras infraestructuras? En ese sentido, el área de pensamiento estratégico tiene un estudio fotográfico, un relevamiento fotográfico de todas las infraestructuras en las distintas etapas de la organización del Estado argentino. Y bueno, entonces ahí seleccioné una serie de fotos. Esta en particular no es de la publicación, porque no soy muy bueno sacando fotografías con el celular, pero lo que quiero significar con esto es que en Argentina, digamos, la participación de las infraestructuras arrancan con la organización misma del Estado argentino. En esa fotografía lo que se ve es lo que llamaban el Puerto Nuevo, la aduana Taylor, ¿sí? Que fue construida en 1855, fueron 3 años la construcción, entre 1855 y 1857, y donde es el primer, de alguna manera, digamos, hasta lo que yo entiendo,
me puedo equivocar, pero lo que yo entiendo es que el primer servicio de infraestructura de envergadura es la aduana Taylor, básicamente que es un muelle para que puedan desembarcar los pasajeros y la carga, o sea, el transporte de carga vía barco. Había una serie de depósitos para guardar la mercadería, y lo que es muy significativo para la Argentina, para mí en particular, es poder empezar a cobrar las tasas, los derechos, ¿no?, de aduana. Entonces la aduana era las dos cosas, digamos, era el puerto, pero también era el servicio administrativo del Estado para recaudar, ¿sí? Para recaudar. Y es interesante la aduana Taylor, porque ahí investigando un poquito, lo que encontré es que uno podría llegar a decir que es el primer llamado de expresión de interés, porque hubo 3 propuestas, que se seleccionó finalmente la propuesta de Edward Taylor, o Eduardo Taylor, que es el que finalmente diseñó la aduana y dirigió el proyecto, ¿sí? Pero es el primer servicio de infraestructura de Buenos Aires en 1854, creo, ¿no? Dije. Pero también había otras infraestructuras, como puede ser el Puerto de Rosario, de 1852, también está en el relevamiento de la Cámara Argentina de la Construcción, que es muy significativo, justamente por todo lo que tiene que ver con el comercio de granos y de carne. Pero también es importante las infraestructuras de telecomunicaciones, como puede ser la red telegráfica, que se ve en este mapa de 1852, que seguramente era una revolución, ¿sí? Porque conectaba, digamos, a través del telégrafo a todas las ciudades importantes que participaban en todo este esquema, este sistema económico que se estaba gestando, ¿sí? El otro proyecto significativo es el Ferrocarril del Oeste de 1852, que yo me atrevo a decir que es la primera concesión mediante modalidad de Project Finance, ¿sí? Porque ahí lo que pude investigar es que los que invirtieron, los que construyeron el ferrocarril, hicieron la propuesta, y hay una ley de la provincia de Buenos Aires, de la ley número, algo así como número 17, en donde le da un permiso, una licencia para la construcción, pero no hay fondos comprometidos, o sea, no hay plata, no hay presupuesto de la provincia de Buenos Aires, sino que era justamente con los ingresos que iban a generar por la venta de pasajes y de transporte de carga, iban a poder financiar el proyecto. Seguramente eso después fue cambiando, seguramente hubo después algún dinero público. El Ferrocarril del Oeste después pasa a manos inglesas más adelante, creo que en 1890, por ahí. Pero es interesante porque es el primer proyecto de infraestructura que de alguna manera se financió de forma privada, sin fondos públicos, digamos, considerando solo lo que es el flujo de beneficios que iba a traer, ¿no? El flujo de fondos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y también, siendo que estamos en una época de pandemia, también es importante las infraestructuras hospitalarias, ¿sí? Estos son los hospitales de las colectividades, el hospital francés y el hospital británico, ¿sí? Que son de 1844. Las construcciones en verdad son un poco posteriores, pero el hospital británico ya comienza a funcionar en otra dependencia en 1844. Por eso yo me refiero, cuando hablo de infraestructura, yo soy un poco más amplio, donde hay infraestructura económica, social, mucho más completa, ¿sí? Porque cuando uno a veces habla de infraestructura económica, es solo electricidad, telecomunicaciones, energía, transporte, puertos, ¿sí? Todo este material está en la página web de la asociación de APE, en la Cámara Argentina de Construcción. Lo que está a la izquierda es ese documento fotográfico, donde están todas las infraestructuras importantes por décadas, una buena cantidad de fotografías de infraestructuras importantes desde 1830 o 40 a la actualidad, ¿sí?
y después están todos los documentos del equipo de APE. ¿Sí? Bueno, dicho esta breve introducción, veamos el contenido de la presentación. La idea entonces es recorrer todo este índice de manera introductoria, digamos, no voy a profundizar en ninguno de los puntos, sino voy a dar un pantallazo con algunos elementos de la teoría, pero principalmente con ejemplos o con casos, ¿sí? Con algunos casos, ¿sí? Entonces, lo primero tiene que ver con por qué es importante los servicios de infraestructura. Después, algunos datos sobre la tendencia general de la inversión en infraestructura en América Latina y en Argentina. ¿Cuál es el concepto? ¿Sí? Bueno, la brecha de infraestructura, o sea, cuál es la diferencia entre los niveles de inversión en infraestructura que requieren estas economías para desarrollarse. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de inversión en infraestructura? Las modalidades de la provisión de estos servicios de infraestructura, algunas características de los servicios de infraestructura, y después lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento. Hay como alternativas o distintas variantes para financiar los proyectos de infraestructura, y terminar con algunas ideas vinculadas a los mecanismos de asociación público-privada, ¿sí? Que Fernando Lago, el ingeniero Lago, se va a extender más en su presentación, ¿sí? Entonces, ¿por qué importa entonces la inversión en infraestructura? Básicamente, lo más importante es porque la infraestructura lo que hace es impulsar el crecimiento potencial de una economía, ¿sí? O sea, la infraestructura lo que tiene es un aporte directo, digamos, a lo que es el capital que se va acumulando en la economía, ¿sí? Eso tiene un efecto sobre el crecimiento de la economía, en forma directa por el capital, como yo recién decía, y de alguna manera indirecta, ¿sí? Indirecta por el aumento en lo que es la productividad total de los factores. La productividad total de los factores es un concepto económico, pero que básicamente lo que quiere significar, cuando vos tenés infraestructura, otras inversiones se aprovechan de esas infraestructuras y se hacen más productivas, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace más productivo? Digamos, la combinación entre capital y trabajo, ¿sí? Entre capital y trabajo. Por lo tanto, los países que pueden crecer a altas tasas, los países que crecen a altas tasas, lo hacen justamente porque tienen una base de inversión en infraestructura muy importante, ¿sí? Y eso hace como multiplicador, de alguna manera, ¿sí? Hace como multiplicador y hace que el crecimiento sea mucho mayor cuando tenés justamente esa inversión. Ahora lo vamos a ver con unos gráficos, ¿sí? Por otro lado, la infraestructura lo que te permite también es que facilitar el acceso de toda la población a más educación, a más salud, ¿sí? Y eso mejora entonces el bienestar y la distribución del ingreso. Por eso los organismos, el Banco Mundial, también el Fondo Monetario, el BID, todos los organismos multilaterales le dan tanta importancia a la inversión en infraestructura, porque es el mecanismo justamente para reducir la pobreza y la desigualdad. Entonces, lo que decía yo recién era que la inversión en infraestructura te genera, digamos, es la clave, ¿no?, para generar ese crecimiento sostenible, y también es muy importante por la contribución que hace a la competitividad de los sectores exportadores, ¿sí? Los sectores exportables. Eso se vio justamente digamos, en el periodo entre 1860 y 1930, con todo el auge de las inversiones ferroviarias, transporte, telecomunicaciones, puertos, etc., es justamente la posibilidad de que las economías regionales, ¿sí?, la producción pudiera salir y exportarse, ¿sí? Llegar al puerto, digamos, en esa época fundamentalmente el puerto de Buenos Aires, a través de los puertos como de Rosario, pero llegar al puerto y después exportarse. O sea que la infraestructura también es una condición esencial justamente para
para dinamizar las exportaciones, ¿sí? Es algo que yo creo, nosotros pensamos que va a ser muy importante hacia adelante, ¿sí? Por otro lado, lo que tiene que ver con los servicios, bueno, con la infraestructura, es muy importante para conectar, digamos, los territorios, ¿no? Para darle soporte a los asentamientos de las poblaciones, las ciudades, ¿sí? De alguna manera la infraestructura, en telecomunicaciones, en transporte, lo que logra es articular, conectar, digamos, las ciudades, ¿sí? Las ciudades, hacer que todo sea mucho más, más cerca, o todo esté mucho más cerca, ¿no? Lo vemos ahora, en esta crisis de la pandemia, la posibilidad que tenemos de conectarnos, cada uno desde su casa, a través de la fibra, digamos, de la telecomunicación, ¿sí? Entonces la infraestructura es un articulador del territorio, de la población. Por eso también es tan importante los proyectos de inversión en integración, ¿sí? Se le da tanta bolilla a lo que tiene que ver con la integración de las regiones, ¿sí? De las regiones. Bueno, dije entonces que la mejora de las infraestructuras favorece entonces a la productividad general de la economía, ¿sí? Y le da mayor capacidad para poder exportar. Cuando no tenemos eso, o cuando la infraestructura es deficiente, comienzan los problemas, ¿no? Los cuellos de botella, que nosotros los tuvimos en el pasado, ¿sí? Cuando se cortaba, cuando el suministro de energía eléctrica no era tan confiable, había cortes de luz, ¿sí? Cuando las telecomunicaciones se colapsaban, y eso genera, digamos, problemas obviamente para el sector económico, para la industria, pero también problemas para las familias, ¿no? Para la sociedad en su conjunto. Por eso es tan importante la infraestructura, tanto para el sistema económico, pero también para la población, ¿sí? Para la población. A mí, digamos, por deformación como economista, nos gusta siempre mirar series, cuanto más larga mejor, ¿no? Cuanto más largas mejor, en términos de años. Y con Ariel Korenberg, para un trabajo que hicimos para la Cámara sobre el ahorro, completamos una serie de digamos, completamos la serie de inversión, ¿sí? De inversión argentina y de ahorro, ¿sí? Ahorro nacional y ahorro externo, y lo comparamos con lo que es el producto, ¿sí? En este caso, en este gráfico, lo que se ve justamente es, en la línea negra, más gruesa, se ve el PBI per cápita, a precio de 2004, o sea, precios constantes, para un periodo largo, ¿no? 1950-2018, ¿sí? Y se ve, digamos, que hay un cierto crecimiento hasta mediados de la década, o mediados de la década de 70, un estancamiento, ¿sí? Una caída, mejor dicho, del PIB per cápita de la economía argentina, hasta principios de los 90, un repunte en los 90, pero que después viene con una nueva caída por la crisis del 2000-2001, ¿sí? Después una recuperación importante en el PIB per cápita que se da en paralelo, ¿sí? En toda la región de América Latina con la mejora en los precios de intercambio, ¿sí? Lo que tiene que ver con los precios de nuestras exportaciones en particular, lo que es materias primas, insumos, que nosotros exportamos, y después un nuevo estancamiento, ¿sí? Con una caída. Y detrás de todo esto, detrás de esta tendencia, digamos, del PIB per cápita, que de alguna manera una forma de medir la riqueza, ¿sí? De un país, ¿no? El PIB per cápita, que es un promedio, ¿no? Porque detrás de ese PIB per cápita habrá gente que tiene un ingreso per cápita muy superior y gente que tendrá un ingreso per cápita muy inferior, ¿no? Este es un promedio de la economía, pero detrás de estas tendencias, lo que hay detrás justamente es la tasa, digamos, el ahorro nacional y la inversión. Y si ustedes pueden ver, en particular desde el 2000 para acá, en realidad desde el 2008 para acá, lo que se ve con claridad es una caída en los niveles de inversión y de ahorro importantes, ¿sí? Y eso repercute justamente en el crecimiento potencial de la economía, ¿sí? Eso afecta, digamos, la productividad y afecta, digamos, la riqueza del país. Por lo tanto, se ve un estancamiento
¿sí? En el PIB per cápita, ¿sí? Muy especialmente después del 2010, ¿sí? Para acá. Bueno, estos mismos datos de ahorro nacional, ¿sí? E inversión, en estos gráficos lo estamos comparando con América Latina, con el resto de América Latina, y con algunos países desarrollados, países desarrollados. Acá se ve con claridad las tasas de ahorro nacional, ¿sí? De China y de la India, y cómo después del 2010, ¿sí? Después del 2010 en particular, tanto en China como en India, el crecimiento de la tasa de ahorro es fenomenal. Y están teniendo actualmente, en el caso de China, una tasa de ahorro casi del 50% del producto, y una tasa de ahorro en el caso de la India de por encima del 35%, ¿sí? Mientras que en América Latina estamos en una tasa de ahorro en torno al 17-18%, y en Argentina, peor todavía, más abajo todavía, cerca del 10%. Esto es la tasa de ahorro en términos del producto a precios corrientes, en dólares a precios corrientes, ¿sí? Entonces, Argentina, para decirlo resumidamente, tiene un nivel de ahorro muy bajo, ¿sí? Muy bajo, y que eso justamente va a repercutir en la tasa de inversión. En paralelo, digamos, o como contraparte de esas tasas de ahorro, en los países como en China e India, tenemos niveles de inversión muy superiores, digamos, a toda la región de América Latina, y digamos, muy diferentes a la Argentina, ¿no? Estamos hablando de tasas de inversión mayores al 35%, ¿sí? Mayores al 35%. Esa es la tasa de inversión global. La tasa de lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura es una porción de esta tasa de inversión global, ¿sí? Pero también son muy elevadas, ahora lo vamos a ver en otro gráfico. Pero entonces, si vos no tenés un nivel de ahorro considerable, no vas a poder tener un nivel de inversión suficiente justamente para apalancar el crecimiento económico. En este gráfico lo que vemos es la inversión pública y privada en infraestructura, ¿sí? La inversión pública y privada en infraestructura, que es, como dije yo, un recorte, una parte, una porción de lo que es la tasa de inversión. Cuando hablamos de inversión en infraestructura, estamos considerando algunos sectores, por ejemplo, telecomunicaciones, combustible, energía, transporte, me estoy olvidando de algunos, vivienda, agua y saneamiento. Esos básicamente son los sectores de infraestructura, ¿sí? Entonces la inversión en infraestructura es menor a la tasa de inversión, y acá lo que se compara son varios países de América Latina, y donde estamos viendo la inversión pública y privada en infraestructura, la combinación de estos dos sectores. Y bueno, América Latina está, para el promedio 2008-2015, está en un nivel de 2,3%, ¿sí? 2,3%, y Argentina estamos por debajo del 2%, ¿sí? 2%. Y tenemos países con niveles muy altos, ¿sí? Como Bolivia, Panamá, Perú, niveles muy altos de inversión en infraestructura, en algunos casos sostenida por la inversión pública, como el caso de Bolivia, pero en otros casos una buena combinación entre inversión pública y privada en infraestructura, como puede ser el caso de Perú, ¿sí? En donde en Perú el 3% de la inversión en infraestructura es, vamos a decirlo así, 50 y 50 entre inversión pública y privada en infraestructura. Esa es un poco, a mi juicio, la combinación que hay que buscar, o sea, hay que tratar de buscar una mayor participación de la inversión privada en infraestructura. En el caso de Uruguay, es un país que en este periodo 2008-2015 muestra niveles mayores de inversión en infraestructura, fundamentalmente financiados por inversión pública, pero del 2015 a esta parte, digamos, se ha visto un crecimiento importante de lo que es la inversión privada en infraestructura. Después lo vamos a ver a través de los mecanismos, bueno, de asociación público-privada, que están impulsando
ahora, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en Argentina con la inversión pública? En esta serie estamos mostrando la serie de inversión pública de los 3 niveles de gobierno, o sea, municipios, provincias y la nación, de manera consolidada, y se ve, digamos, en este gráfico, inversiones muy fluctuantes, ¿no? Pero que en la década de 60 y la década de 70, en torno al 5, 6%, con algunos picos, ¿no? Mayores al 7%, pero con una inversión pública, no en infraestructura, sino que es inversión pública global, incluye otras cosas, en torno al 5 o 6% promedio, y después eso se fue reduciendo sistemáticamente hasta niveles muy, muy bajos en el 2001, ¿sí? Donde la inversión pública llegó a representar el 1%, menos del 1% del PIB, ¿sí? Menos del 1% del PIB, y después, bueno, se volvió a recuperar. Pero hoy persiste, digamos, los niveles de inversión pública en Argentina por debajo del 3%, ¿sí? Que son niveles muy, muy bajos, justamente para apalancar el desarrollo, el crecimiento y la disminución de la pobreza y la desigualdad. ¿Y esto por qué ocurre? No, yo no quiero extenderme, digamos, en lo que tiene que ver con los problemas económicos de Argentina, solamente voy a mostrar algunos elementos que para mi entender, son importantes, son relevantes. Entonces, estos bajos niveles de inversión pública tienen que ver justamente con muy bajos niveles de ahorro, ¿sí? Tanto del sector público como del sector privado, digamos, de particulares, ¿no? De los individuos, de las empresas. En esta serie, lo que estoy mostrando es el resultado fiscal consolidado de la nación y de las provincias, desde 1961 a esta parte. En estos casi 60 años, ¿sí? Solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, creo que 6 años en donde el sector público argentino tiene superávit fiscal, o sea que tiene ahorro, ¿sí? Genera ahorro. El resto es déficit, ¿sí? Es un resultado, es un Estado, digamos, que gasta más de lo que recauda, ¿sí? Y por lo tanto se tiene que endeudar, ¿sí? Se tiene que endeudar fundamentalmente, ¿sí? Y eso ha llevado, digamos, también a ajustes, digamos, fiscales, ¿sí? Porque básicamente no hay espacio para la inversión pública, no hay espacio para la inversión pública. El otro elemento, para mí destacado, de por qué, digamos, no hay suficientes niveles de inversión pública en Argentina, privado también, ¿sí? Las dos cosas, tiene que ver con el desarrollo financiero, ¿sí? Con el desarrollo financiero. Se dice siempre que en América Latina en particular, digamos, en América Latina en general, pero también particularmente en Argentina, lo que es la profundidad del mercado de capitales o del sistema financiero es muy, muy reducido, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con desconfianza en la moneda y con procesos inflacionarios y paquetes de medidas económicas que han afectado, digamos, la confianza y el ahorro de los individuos. En esta tabla, lo que estamos mostrando es, digamos, el tamaño del sector financiero. Por un lado, lo que tiene que ver con depósitos de los bancos comerciales, entonces se mide en términos de producto, entonces depósitos en bancos comerciales. Lo segundo es los créditos que da el sistema bancario o el sistema financiero al sector privado, lo que es el tamaño del mercado de capitales, ¿sí? en cada uno de estos países, y finalmente lo que es el tamaño de los fondos de pensión, que después lo vamos a ver, que es una fuente de financiamiento, los fondos de pensión, es una fuente de financiamiento para la infraestructura. Abajo de todo tenemos a Argentina, y bueno, hoy en día el sistema financiero, los depósitos de los bancos comerciales, de los particulares, de las empresas, está en torno al 15% del producto, 18% era en 2017, pero ahora es menor todavía, 15% del producto.
los créditos bancarios en términos al sector privado representan el 15% del producto, y la capitalización bursátil hoy también en términos del 17%. Fondos de pensión, bueno, nosotros nacionalizamos las AFJP en el 2009, creo, ya no recuerdo, y bueno, lo que tenemos sí es el fondo del FGS en el ANSES, ¿sí? Pero no tenemos un sistema de capitalización como muchos otros países que brindan, después lo vamos a ver, el financiamiento para las infraestructuras. La diferencia es, si uno mira, digamos, los países limítrofes, sería el vecindario, todos los países han mejorado en estos indicadores, ¿sí? En lo que tiene que ver con el tamaño del sistema financiero y el desarrollo del mercado de capitales. Ha crecido fuertemente en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú y también en Paraguay, ¿sí? En cambio en Argentina, al contrario, digamos, ¿sí? Cada vez es más reducido. Si lo comparamos con los países de mayor desarrollo, bueno, los números o las diferencias son mucho más notables, ¿sí? Pero básicamente este punto es muy importante porque es una de las fuentes de financiamiento de la infraestructura. Este gráfico no se ve muy bien. Este me gustó, lo saqué de la página web del Ministerio de Economía actual. Creo que lo hizo el anterior gobierno, no es de este gobierno, pero básicamente muestra para 4 países, Argentina, Perú, Colombia y Chile, cómo evolucionó desde 1900, no estoy viendo bien, 1960, creo que es, 1960, cómo evolucionó el crédito privado en términos del producto, ¿sí? Y se ve claramente que Argentina está estancado, diríamos, para abajo, mientras que Perú, Colombia y Chile han crecido sostenidamente. Hoy Chile, digamos, tiene crédito para el sector privado de más del 100% mayor, digamos, en lo que es el PIB, ¿no? La participación del producto. En el caso de Colombia, supera el 50% y en Perú está llegando al 40%. Todo esto lo que configura es una brecha, una diferencia entre el nivel de inversión de infraestructura que necesitas para desarrollarte, ¿sí? Sostenidamente, y el nivel actual, digamos, ¿sí? Eso es lo que llaman la brecha de infraestructura. Nosotros en el área de pensamiento estratégico, cada 4 años preparamos un plan, ahora voy a mostrar unos datos, un plan de inversión en infraestructura, y lo que intentamos siempre mostrar es que Argentina tiene que tratar de expandir esos niveles de inversión en infraestructura, justamente cerrar esta brecha. La dificultad, digamos, el desafío, que es un poco lo que vamos a ver en esta presentación, es lograr el financiamiento para poder cerrar esa brecha de infraestructura. Pero básicamente Argentina, en el caso argentino, tiene que duplicar su nivel de inversión, ¿sí? Tiene que duplicar su nivel de inversión para poder crecer a tasas sostenidas, por lo menos del 3% anual, ¿sí? Así que es un desafío enorme el que tiene, ¿sí? Yo miraba la presentación que hizo el ministro Guzmán cuando mostraba los números, las proyecciones fiscales, digamos, para la renegociación de la deuda, y claro, mostraba tasas de crecimiento del 1,5% anual. Con tasas del 1,5% anual, es imposible reducir la pobreza y mucho más la desigualdad, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles. Nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, un ejercicio en el cual, a través de las distintas inversiones de los distintos sectores que se requieren, ¿sí? Para poder desarrollarse, nosotros hacemos un modelo y una presentación respecto de a qué niveles de inversión, tanto pública como privada, tenés que alcanzar, ¿sí? Para poder cumplir con esos objetivos y esos planes de infraestructura. En este caso, yo acá no estoy viendo mi presentación, pero nosotros estamos partiendo, ¿sí? De un nivel de inversión bruta interna fija, ¿sí? Del año 2020, esto lo hicimos en el 2019, más o menos a mediados del 2019, y
nos pusimos, digamos, nos parábamos como base el 2020 con un nivel de inversión bruta interna fija, ¿sí? Que es más que la inversión en infraestructura, es toda la inversión de la economía, del 15%, 14,4%, ¿sí? Y había que llevar, digamos, esa inversión bruta interna fija para que la economía crezca por lo menos al 3%, a un nivel de inversión, una tasa de inversión del 25%, ¿sí? Es un desafío enorme porque estás partiendo de niveles muy bajos, ¿sí? Estamos hablando de 14,4% de tasa de inversión para llevarla al 25%. Con esa tendencia, con ese crecimiento de la tasa de inversión, en promedio para los 10 años, estás en un nivel de inversión del 20%, ¿sí? 20% promedio, ¿sí? Punta contra punta pasas de 14,4 a casi 25%. ¿Qué es lo que necesita el país? Por eso yo insisto que el problema nuestro, en particular, además de la confianza, etcétera, es conseguir el financiamiento para poder lograrlo, ¿sí? En el caso de la inversión pública, que en 2020 la habíamos puesto en casi 3,5%, había que llevarlo a casi 8,5%, por ahí, para tener un nivel de inversión pública promedio, ¿sí? Del 6%, ¿sí? Promedio del 6%. Esto es un poco lo que hicimos con el equipo de área de pensamiento estratégico. Detrás de esto están todos los sectores, ¿sí? Están las obras de puerto, las obras de ferrocarriles, las obras de transporte, de energía eléctrica, de agua y saneamiento, de gestión de residuos sólidos urbanos, etc. ¿Sí? Detrás de todo esto están las inversiones particulares en cada uno de los sectores. Bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de servicios de infraestructura? Acá yo escuché la charla de Alberto Müller y en gran medida recojo algunos de los conceptos que él plantea, que son básicamente de la literatura, en donde se define, digamos, lo que tiene que ver con un servicio de infraestructura, ¿sí? Entonces, solo para repasar, porque ella lo había dicho, aunque también puede haber gente nueva que no haya participado de la reunión o la presentación de Alberto Müller, lo que es la infraestructura se caracteriza porque son grandes inversiones, ¿sí? Que tienen una vida útil bastante prolongada, ¿sí? Por lo menos 10, 15 años, que esa infraestructura no puede crecer en forma anual, para decirlo de alguna manera, sino que no es incremental, digamos, ¿sí? Vos tenés un aeropuerto con tres, ¿cómo le llaman? Plataformas, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo le llaman, y no podés construir media plataforma, ¿no? O terminales, ¿no? Tenés la terminal A, B y C, bueno, tenés que construir una terminal D completa. No es que podés ampliar la terminal A o la terminal B, ¿sí? Entonces son grandes infraestructuras, tienen muchos costos hundidos, ¿sí? O sea, hay mucha inversión inicial que no se puede recuperar, ¿sí? Que no se puede recuperar, sino que se utiliza en todo ese periodo y está siempre localizado, digamos, ¿no? Un aeropuerto, un ferrocarril, una represa, etc. Por otro lado, estas grandes infraestructuras tienen fallas de mercado, ¿sí? Y que ahora vamos a ver cuáles son, necesitan o requieren de la intervención pública, ¿sí? Básicamente las fallas de mercado tienen que ver con la aparición de externalidades, o sea, beneficios que no se pueden apropiar por el dueño de la infraestructura o del servicio. En el caso de agua y saneamiento, la provisión de agua, obviamente que es muy importante para un hogar, para una familia, porque necesita tomar agua, pero el hecho de tener un servicio de agua potable y de saneamiento de calidad genera efectos sobre la salud de la población y por lo tanto se beneficia, digamos, la población en general y el sistema de salud en particular, porque hay menos gente enferma, hay menos gente que se enferma de diarrea y que entonces no tiene que ir a concurrir al hospital público, ¿no? Entonces esas son algún tipo de externalidad. Por otro lado, a la aparición de monopolios, justamente porque son infraestructuras muy, muy grandes, con costos muy hundidos, importantes, y por lo tanto no puede ser suministrado por varios operadores a la vez, sino que hay un solo operador que puede brindar ese servicio, ¿sí? Porque básicamente no son sustituibles.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con los servicios de infraestructura, el beneficio en particular no es la obra en particular, sino es el servicio que presta. Por eso, lo vamos a ver en lo que tiene que ver con los mecanismos de asociación público-privada. En la actualidad se utiliza mucho la remuneración del operador por la disponibilidad del servicio. O sea, si construís una cárcel, no te pago por la cárcel en sí, sino por la cantidad de presos que vos vas a alojar en esa cárcel, ¿no? O si construís una escuela, ahora vamos a ver en el caso de Uruguay, si construís una escuela, te pago justamente por la cantidad de alumnos con ciertos estándares que van a poder concurrir a esa escuela y a cursar, digamos, el servicio educativo, ¿sí? Eso es, el caso de una autopista, digamos, la disponibilidad del servicio, o sea, que puedan transitar autos, ¿no? Vehículos. Ese es el pago por disponibilidad, porque básicamente es el beneficio que genera la infraestructura. Y otro tema muy relevante en lo que tiene que ver con los servicios de infraestructura, y que en Argentina en particular no se le da tanta bolilla, o menos, ¿sí? Es el tema de la operación y mantenimiento. Estas infraestructuras requieren, digamos, de gastos y planes, gasto y presupuesto, ¿no? Planes muy concretos y ajustados de mantenimiento, ¿sí? Para que la infraestructura pueda cumplir el servicio con los estándares requeridos y por el tiempo y la duración que requiere el servicio de infraestructura, ¿sí? El año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que tiene que ver con infraestructura escolar y bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el estudio que realizamos era sobre la provincia de Buenos Aires, y claro, lo que nos dábamos cuenta es que en la provincia de Buenos Aires hace muchos años que no hay un plan de mantenimiento, digamos, de las infraestructuras, y por eso sucede lo que sucede. Efectivamente, hay pocos recursos, desde ya, para lo que es la inversión en infraestructura escolar, pero en particular no hay una cultura del mantenimiento, y eso justamente es una parte muy importante del servicio de infraestructura, ¿sí? De que estén los recursos, los planes, y que se realicen esos mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura para que dure el tiempo que tiene que durar. El tema de las modalidades en la provisión de servicios de infraestructura. Acá nos estamos empezando a acercar a la cuestión del financiamiento y de los mecanismos de provisión, ¿sí? De los servicios de infraestructura. Esta filmina es una filmina que utiliza mucho José Barbero, ¿no? Barbero, que es un especialista en infraestructura, creo que ha dado cursos, me parece incluso me han contado en el instituto, ha dado cursos, y básicamente uno puede encontrar como dos extremos, ¿no? Para lo que es la provisión del servicio de infraestructura. Lo tradicional, que es la provisión y operación por parte del sector público, ¿sí? De las infraestructuras, como fue, no inicialmente, porque muchas de las obras iniciales, la inversión era privada, la operación era privada, ¿sí? Pero lo tradicional era la inversión en infraestructura a través de un contrato de obra, un contrato, bueno, de concesión, ¿sí? Pero básicamente es el sector público el que invierte y después opera. En el otro extremo tenemos la que es la privatización, ¿sí? Cuando finalmente la inversión en la operación la hace un privado, ¿sí? Con un marco regulatorio, pero la hace un privado en su totalidad, ¿sí? Recuerda en la década del 90 el programa de privatizaciones que hubo en el país, con el caso de los servicios de energía eléctrica, tanto de generación como de distribución, la distribución de gas, agua y saneamiento, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, etc., ¿no? El tema de, digamos, todo lo que fueron las privatizaciones. Pero entre medio de lo que tiene que ver con la operación, la provisión y operación pública y la privatización, hay un montón, digamos, de alternativas, ¿no? En donde hay
entre mayor y menor participación del sector público, ¿sí? A medida, digamos, entonces en el gráfico este de la derecha se ve, digamos, hacia arriba tenemos la mayor participación del sector público, cuando la provisión es por administración, como se dice habitualmente, y después va bajando hasta lo que es la provisión netamente privada, digamos, a través de una privatización, ¿sí? En el medio tenemos un montón de variantes que no son más que mecanismos de asociación público-privada, ¿sí? Que antes se llamaba concesiones, ¿sí? Pero ahora se engloba en lo que son asociaciones público-privadas, ¿sí? Esto es un poco lo que seguramente vamos a ver en el curso de las clases, ¿no? En el segundo semestre. Bueno, vayamos al tema de las fuentes de financiamiento, ¿sí? Entonces, recién lo que estábamos hablando era la modalidad de la provisión, pero ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el financiamiento del servicio de infraestructura, digamos, ¿sí? Cómo vamos a cubrir los costos, tanto de la inversión inicial como de la operación de esos servicios de infraestructura. Y también tenemos un mecanismo tradicional, que es el financiamiento a través del presupuesto público, ¿sí? Cuando la obra se financia, se incluye en el presupuesto, se ejecuta, se licita, se adjudica y se paga con avances de obra, y finalmente después la opera, la puede operar el sector público o el sector privado. Pero estamos hablando de financiamiento a través del presupuesto público. Después vamos a ver que hay algunas variantes de financiamiento público, ¿sí? Puede ser por distintas fuentes, ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero es el presupuesto público, el segundo es el financiamiento a través de préstamos de bancos comerciales, ¿sí? Que también es bastante habitual, ¿sí? Lo que tiene que ver con el financiamiento a través de los bancos, ¿sí? Que pueden ser bancos públicos, privados, locales o internacionales. Después tenemos lo que es el financiamiento a través del mercado de capitales, inversores institucionales, financiamiento bursátil, también se llama, ¿sí? Que es básicamente compañías aseguradoras, fondos de previsión, o la emisión de bonos concretos para una infraestructura en particular, donde compran esos bonos bancos, inversores individuales, fondos de pensión, etc., ¿no? Entonces estamos hablando entonces de tercera alternativa, es el financiamiento a través del mercado de capitales, que vamos a ver lo que es muy importante para las inversiones de largo plazo y para los mecanismos de asociación público-privada, ¿sí? Después tenemos el financiamiento de los organismos multilaterales, que puede ser a través de préstamos al sector público, nacional y provincial, y que es una fuente de financiamiento, como llamamos, externa, o también puede ser a través del otorgamiento de garantías, ¿sí? Que es un poco diferente a lo que son los préstamos regulares del Banco Mundial, del BID o de la CAF, ¿sí? Son mecanismos más de mercado, que son distintos a los tradicionales préstamos de los multilaterales para inversión en infraestructura. Y finalmente, algo que no vamos a ver ahora, pero que está tomando también bastante impulso, que es la banca pública de desarrollo. El ejemplo más notable es el Bandes en Brasil. En Argentina tenemos el BICE, que en alguna medida hace esto, pero el ejemplo más importante es el Bandes en Brasil. Bueno, el financiamiento público. A ver, el financiamiento a través del presupuesto es entonces la vía de financiamiento tradicional para lo que es infraestructura. En América Latina y el Caribe representa más del 65% del financiamiento de la inversión en infraestructura, se financia a través de mecanismos presupuestarios, ¿sí? Y especialmente cuando las obras, esta infraestructura, tienen justamente externalidades, y por lo tanto no hay una rentabilidad económica que te permita generar, digamos, algún otro mecanismo, ¿sí? Entonces, el financiamiento vía presupuesto entonces es muy importante,
La dificultad en Argentina y en muchos países de América Latina es tener ese espacio fiscal, ¿sí?, para poder financiar esos niveles de infraestructura que necesitan estos países, ¿sí? En Argentina en particular, los bajos niveles de ahorro público no permiten generar ese espacio fiscal para poder financiar la infraestructura, ¿sí? Estamos hablando de que hoy los niveles de inversión pública, que es más que la inversión en infraestructura, ¿sí? Inversión pública, estás en el orden del 3%, tenés que duplicar esos niveles de inversión, ¿sí? Pasar de un 3 más o menos a un 6, 7% de inversión pública, y la verdad es que Argentina no tiene ese espacio fiscal para poder cubrir esos niveles de financiamiento, ¿sí? Eso es así justamente por los niveles, por el déficit que tiene, porque tienen que pagar intereses de la deuda, porque la carga de los programas sociales o los mecanismos de protección social en el presupuesto es muy elevado. Estamos hablando de más del 70% de los presupuestos del gobierno nacional, se lo lleva, digamos, a lo que es seguridad social y planes sociales. Por lo tanto, el espacio fiscal que queda para la inversión es muy reducido. Si miramos los números, yo no sé si están acá, después lo voy a mirar. Yo ahí tengo unos números sobre los niveles de inversión actuales, ¿sí?, en el 2020, siendo que es un año atípico por el problema de la pandemia, pero para que se dé una idea de los niveles de inversión que tenemos hoy, digamos, y qué lejos estamos de poder cerrar esa brecha de financiamiento. Por lo tanto, digamos, para poder cerrar esa brecha de financiamiento, para poder aumentar los niveles de inversión pública, tenés más o menos 4 alternativas, ¿no? Tenés que aumentar los impuestos, que en Argentina, a mi juicio, digamos, el nivel de presión tributaria es muy alto, y yo no recomendaría aumentar la presión tributaria. Reducir el gasto corriente, que es muy difícil porque es muy inflexible, por la participación alta que tienen los gastos provisionales, por ejemplo, y lo que es los planes sociales, que no los puedes reducir tan fácilmente, yo creo que no los puedes reducir directamente. Y por otro lado, tomar más deuda, pero Argentina no está en condiciones de tomar más deuda, o justamente tratar de movilizar los recursos del sector privado, ¿sí?, local y externo. Digamos, y por ese lado es que tenemos que apuntar, digamos, tratar de movilizar los recursos del sector privado. En el financiamiento público, uno tiene básicamente 3 fuentes de financiamiento. Lo que es rentas generales, es cuando el financiamiento no proviene de un impuesto determinado, o no proviene de un crédito externo, sino que surge de la bolsa de alguna manera de recaudación. Eso es rentas generales. Eso te permite, el financiamiento con rentas generales, tener mucha más flexibilidad y disponibilidad, ¿sí?, en la medida que tenga los recursos, para poder financiar las obras, porque no tenés condicionalidades, básicamente, porque el financiamiento proviene de recursos propios, ¿sí? Después vamos a ver que cuando el financiamiento es con crédito externo, bueno, tenés que financiar en función de las condiciones que te establecen los multilaterales o los que te están prestando el dinero, ¿sí? Cuando es con rentas generales, vos tenés total libertad y disponibilidad para hacer lo que querés. Lamentablemente en Argentina, los datos de ahora, que obviamente están afectados por la situación de la pandemia, la incidencia del gasto de capital en los primeros 4 meses del 2020 es del 3,2%, ¿sí? O sea, el sector público nacional, estoy hablando del sector público nacional, la inversión o el gasto de capital representa solo el 3,2% del presupuesto ejecutado enero, febrero, marzo y abril, ¿sí?, para estos 4 meses. Estamos hablando de nada, o sea, nada, muy poca inversión o gasto de capital. En términos reales, o sea, corregido por inflación, los gastos de capital del gobierno nacional cayeron 18% entre estos 4 meses respecto de los 4 meses del año pasado, ¿sí? Una caída en términos reales del 18%. En cambio,
el gasto corriente, que está afectado obviamente por la pandemia, en términos reales creció 11%. En términos reales creció 11%. ¿Sí? Esto lo digo para plantear el desafío que vamos a tener después. Una vez que termine la crisis de la pandemia, vamos a tener un enorme desafío de tratar de volver a reencauzar, digamos, estos mejores niveles o flujos de fondos para la inversión. Por lo que es hoy, es pobrísimo, es bajísimo, digamos, el nivel de financiamiento para lo que es inversión e infraestructura. Después tenemos entonces rentas generales, después tenemos los recursos que son afectados, que se llaman recursos con afectación específica, ¿sí? Para determinados gastos, ¿sí? Que hay muchos recursos afectados, hay recursos que están afectados a gastos corrientes, pero también hay recursos afectados a gastos de capital. Por ejemplo, lo que es el impuesto a los combustibles, el impuesto al gasoil, que están afectados a obras de transporte, ¿sí? El ejemplo es el fondo fiduciario, el SIS Vial, ¿sí? Que financia obras en carreteras, en autopistas, ¿sí? Que financia obras en carreteras y en autopistas. También tenemos el fondo fiduciario de infraestructura regional, que es un poco distinto porque no proviene el financiamiento de un impuesto, sino que proviene de un aporte, digamos, que hizo el Estado, ¿sí? Para ese fondo. Y bueno, el SISTRAN, que tiene que ver con, es hermano del SIS Vial, pero tiene que ver con el financiamiento, ya no de gasto de capital de las obras de transporte, sino subsidios a los que están operando las autopistas, ¿sí? Por lo menos eso era antes, ahora no tengo los datos, ¿sí? Pero lo que está afectado a obras de infraestructura vial es el SIS Vial, y la fuente de financiamiento es el gasoil, ¿no? El impuesto a los combustibles y el gasoil en particular. Y después tenemos el crédito externo, que yo recién le comentaba, que es básicamente préstamos para obras de infraestructura, gasto de capital, de los multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, ¿sí? Que se destinan para determinadas obras. En los 90 fue muy importante los préstamos del Banco Mundial para creo que se llamaban los CREMA, que era un mecanismo de mantenimiento de rutas, quiero decir, no de autopistas, sino de rutas, pero que hoy ese crédito externo, en particular con la pandemia, se está redireccionando justamente a financiar gasto corriente, ¿sí? Lo que tiene que ver con la protección social, ¿sí? Entonces, menos fondos, menos recursos para inversión, más recursos de crédito externo para gasto corriente, para el sostenimiento, digamos, de los efectos de la pandemia, ¿sí? En general, la importancia de los multilaterales es porque prestan, digamos, a plazos más largos, con tasas de interés en dólares, pero bajas, ¿sí? En relación a lo que tiene que ver con tasas de mercado, pero con ciertas condicionalidades, ¿sí? No es tan sencillo, digamos, ejecutar, digamos, fondos del Banco Mundial, del BID. Muchas veces son mucho más lentos su ejecución, digamos, por esas condiciones o esos requisitos. Solo quería dar una idea del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional como un ejemplo, ¿sí? de financiamiento del sector público. En este caso es un fondo extra presupuestario, o sea que si bien se informa en el presupuesto, no forma parte del presupuesto, y que se creó con la privatización del Banco Hipotecario Nacional. Se fondeó con la venta, digamos, del banco, 200 millones de dólares se destinaron a la creación del fondo fiduciario, y con este fondo fiduciario se presta, digamos, a las provincias para pequeñas, no tan pequeñas, pero para obras de infraestructura económica y social en las provincias, ¿sí? Las provincias, digamos, tienen una participación, una posibilidad de acceder a fondos del fondo fiduciario en función de su participación en la distribución secundaria del régimen de coparticipación frente a impuestos. O sea, no es que una provincia se puede llevar todos esos fondos, sino que se puede llevar
hasta su participación, digamos, en términos de su distribución secundaria, en lo que tiene que ver con la coparticipación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, era algo así como el 22%, ¿sí? El 22% de ese fondo podrían ser préstamos a la provincia de Buenos Aires, en las provincias es mucho menor, y son préstamos, digamos, a 10 años, con un año de gracia, con tasas de interés bajas, y que actualmente maneja casi 500 millones de dólares, ¿sí? Pero es un ejemplo de un mecanismo de financiamiento público, ¿sí? Público extrapresupuestario, ¿sí? Extrapresupuestario. El financiamiento de la banca comercial. En lo que tiene que ver con inversión en infraestructura, la banca comercial, que son los bancos, que ustedes conocen, algunos de primer piso, de segundo piso, o sea, algunos que no prestan a los privados o no tienen sucursales, pero básicamente la banca comercial participa, digamos, en la inversión en los proyectos de infraestructura durante la etapa de la construcción, o sea, en la parte inicial de todo el proceso, ¿sí? Recuerden que los proyectos de infraestructura, digamos, un plazo normal de un proyecto de infraestructura supera los 20 años, ¿sí? Los 20 años. Entonces, para lo que es la etapa inicial, que puede ser 1, 2 o 3 años, perfectamente, digamos, estos proyectos se pueden financiar en esa primera etapa con la banca comercial. De hecho, representan hoy en día como el 60% de todo el financiamiento de infraestructura en América Latina la proveen los bancos comerciales, ¿sí? El 60%. Así que son un actor de peso en el financiamiento de la infraestructura, la banca comercial. Pero claro, la banca comercial necesita, digamos, garantías corporativas, eso básicamente significa que necesita garantías del que va a ejecutar el proyecto, ¿sí? Hay muy pocos casos de financiamiento de banca comercial por la modalidad esta de Project Finance, que ahora lo vamos a ver. Entonces, los bancos lo que te piden es una garantía del operador, del que va a hacer la obra, ¿sí? Que va a operar la obra, ¿sí? No puede, en general no financia Project Finance, porque Project Finance requiere un plazo muy largo y la banca comercial no está preparada para hacerlo, ahora lo vamos a ver. Pero entonces, bueno, requieren garantías cooperativas de casi hasta el 75% del costo inicial del proyecto, te pueden cubrir entre un 50 y un 80% de la inversión inicial, el resto va a tener que ser ahorro propio, o ahorro propio, algún partner del inversor. Pero claro, la banca comercial también tiene un montón de regulaciones de los bancos centrales, y eso también limita, digamos, el poder de fuego que tiene la banca comercial para financiar infraestructura, ¿sí? En particular, después de la crisis del 2008, 2009, el financiamiento de la banca comercial de alguna manera se restringió, ¿sí? Se restringió justamente por problemas de riesgos vinculados, digamos, a exposición de riesgo de algunos bancos, ¿sí? Entonces, lo que a veces se hace es que, como estamos hablando de inversiones importantes, que no aparezca solo un banco, sino que un conjunto de bancos, ¿sí? Son los que prestan para una obra de infraestructura, y se trata también de alguna manera de encapsular o separar el riesgo de los propietarios, digamos, de los socios y del proyecto, ¿sí? Y del proyecto. Por eso se crean estas sociedades de propósito especial, o sea, donde básicamente se trata de separar la propiedad de los inversores del proyecto en sí, ¿sí? Para tratar de separar los riesgos, de mitigar los riesgos, para que de esa manera los bancos pudieran tener más posibilidades de prestar, ¿sí? El otro problema que surge con la banca comercial es el descalce de moneda, cuando a veces los proyectos son muy grandes, se necesitan grandes bancos que no están en el sistema financiero local, bancos extranjeros, pero que esos bancos extranjeros van a prestar en general en dólares, ¿sí? Y en cambio las infraestructuras, los servicios de infraestructura tienen flujo de fondos en moneda local, y por lo tanto hay un problema entre la moneda, entre los recursos que genera el proyecto
moneda local, con la moneda en la cual uno tiene que devolver esos préstamos, ¿sí? Dólares, ¿sí? Para decirlo de una manera. Y entonces el riesgo, digamos, de descalce de moneda tiene que ver con la posibilidad de que haya devaluaciones o inestabilidades, bueno, cambiarias, ¿sí? Entonces eso hace que se requieran, digamos, nuevos instrumentos como coberturas para cubrir, digamos, la posibilidad de devaluación, cobertura de moneda, que hace todavía más caro y más limitado el rol que tiene la banca comercial. Por otro lado, la banca comercial, como yo les comentaba, participa en la etapa inicial, en lo que tiene que ver con la inversión inicial, pero después quiere salir, digamos, de la operación, ¿sí? Quiere poder recuperar esa plata prestada, y entonces a veces aparecen esos riesgos de refinanciación, ¿sí? Que hacen aún más cara, digamos, la operación, ¿sí? Y limitan más la participación de los bancos. Cuando hay un riesgo de refinanciación, básicamente cuando no se tiene total certeza de que una vez terminada la etapa de obra, y cuando el servicio de infraestructura comienza a operar, ¿sí? Esté la posibilidad cierta de que un inversor institucional de más largo plazo pueda entrar, digamos, al proyecto, ¿sí? Pueda entrar al proyecto invirtiendo, comprando un bono, por ejemplo, de infraestructura emitido por esa sociedad especial, y el banco poder retirar, digamos, los fondos que aportó como préstamo, ¿sí? Entonces, esos riesgos de refinanciación muchas veces lo que hacen es hacen fracasar, digamos, lo que son las estructuras financieras de los proyectos, o la encarecen demasiado y hace que finalmente no se pueda realizar la obra, ¿no? La inversión. Y por otro lado, la banca comercial, bueno, como dije, tiene plazos más cortos y en general lo que pide son tasas de interés variables, ¿sí? Que muchas veces los proyectos de estos grandes de infraestructura no pueden otorgar. Bueno, vamos a seguir porque si no se va. Sí, Juan, ¿Dónde estamos? Disculpame que te interrumpa. ¿Vos no ves el chat? Sí. Hay una sola pregunta que se nos fue pasando, sí. Pero te quería avisar que estamos ya culminando en cierta manera el horario, pero está tranquilo, y si vos no llegás a ver el chat, yo te transmito las preguntas. Sí, yo estoy con mis anteojos, entonces tengo un problema de visión de corto y mediana, de corto plazo y de mediano plazo. Entonces me cuesta, digamos, ahí acorde a las circunstancias que estás relatando. Sí. Bueno, ahora yo ya avanzo rápido y voy a mirar el chat. ¿Cómo no? Bueno. ¿Cómo no? Dale. Financiamiento de los inversores institucionales. Esto es un actor, como dije yo, muy relevante, ¿sí? Porque justamente los inversores institucionales, que pueden ser, por ejemplo, un fondo de pensión o una aseguradora, lo que necesitan es inversiones de largo plazo, ¿sí? Y con bajo riesgo, digamos, moderado. Entonces es un actor muy importante en lo que tiene que ver con el financiamiento de la infraestructura, ¿sí? Pero claro, estos inversores institucionales lo que exigen son buenas calificaciones crediticias, o sea que el proyecto esté bien elaborado y que tenga buenas calificaciones de las calificadoras de riesgo, y también demandan algunas garantías, ¿sí? Por eso es tan importante lo que tiene que ver con la estructuración financiera del proyecto, para que puedan participar estos inversores institucionales, ¿sí? Que manejan fondos de otros, por lo tanto tienen un montón de restricciones para poder invertir. Cuanto mejor es el proyecto y mejor calificación tiene, más serios y más posibilidades tenemos de conseguir inversores institucionales, ¿sí? Cuanto más riesgo, peores inversores institucionales vamos a conseguir, ¿no? Así que es un poco el mix, ¿sí? Pero básicamente los inversores institucionales lo que pueden ofrecer son plazos acordes con los plazos de la infraestructura, tasas fijas, ¿sí? Básicamente se recuestan en tasas de interés fija, no tasa variable, y muchas veces logran, digamos, comprar bonos, por ejemplo, para infraestructura, en moneda doméstica, indexados, ¿sí? En el caso de Uruguay y
Chile, digamos, tiene instrumentos en bonos estructurados, en función de digamos, flujo de fondos, de proyectos de infraestructura, en moneda doméstica indexado, que son comprados por estos inversores institucionales, y son los que de alguna manera reemplazan el financiamiento que dieron los bancos, ¿sí? Por supuesto que la participación de todos estos inversores institucionales le genera ciertos costos a los proyectos, y por lo tanto estos inversores, digamos, se justifica la participación de inversores institucionales cuando los proyectos tienen cierta envergadura. No quiero decir más que muy poquito de Chile, pero Chile, digamos, tiene un mercado de bonos estructurados que son comprados por estos inversores institucionales para financiar proyectos de infraestructura, carreteras, energía eléctrica, etcétera, muy importantes, ¿sí? Desde hace, creo que empezaron en 1990, y entonces tienen un flujo de fondos de bonos de infraestructura muy poderoso para cubrir esas necesidades de financiamiento de sus proyectos. Antes de ir a PPP o a asociación público-privada, déjenme decirle muy brevemente lo que tiene que ver con el concepto de Project Finance, que es muy importante en toda la estructuración de financiamiento para infraestructura, y que es básicamente la posibilidad de tomar deuda, ¿sí? Tomar deuda con una garantía que no es más que el flujo de fondo que genera el proyecto de infraestructura. Entonces, eso es básicamente el Project Finance, lograr, digamos, que inversores quieran financiar el proyecto porque van a recuperar ese capital invertido a través de ese flujo de fondos, ¿sí? Y por supuesto que el Project Finance requiere un montón de trabajo y mucha seriedad respecto de cómo se genera ese flujo de fondos para que los inversores tengan confianza y participen, digamos, de la inversión, ¿sí? Ese flujo de fondo tiene dos etapas: la etapa de construcción, en donde básicamente ese flujo de fondo es negativo, es mala inversión y casi no hay ingresos, y después una etapa de explotación de la operación, que es mucho más larga, que es justamente donde participan esos inversores que pueden esperar, digamos, o que quieren esperar para recuperar sus fondos, ¿sí? No necesitan 2 años para recuperar, sino que pueden tomarse 10, 15, 20 años. Lo que sí te van a pedir es que esos bonos, que ese instrumento tenga liquidez. O sea, que si en un momento determinado quieren salir, haya un mercado donde puedan canjear, puedan vender esos bonos, y haya otro inversor institucional que los quiera comprar, digamos, ¿sí? Eso es muy importante, la posibilidad de que haya, digamos, compra y venta de esos bonos, ¿sí? Entonces, a través de este mecanismo de Project Finance, uno lo que hace es acomodar, digamos, en toda la curva de riesgo, digamos, del proyecto, a distintos inversores, ¿sí? En función de su estructura de riesgo, digamos, su preferencia de riesgo, y también sus limitaciones regulatorias que le impone el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, etc., ¿sí? Eso es un poco lo que se llama Project Finance. Esta es la curva, digamos, normal de un proyecto financiado a través de Project Finance, donde básicamente los riesgos más altos son en la etapa inicial de la licitación y el desarrollo, en el periodo de construcción, y finalmente, cuando comienza a operar, digamos, esa curva de riesgo empieza a reducirse, ¿sí? Es justamente donde participan los inversores institucionales, ¿sí? Entonces, periodo largo, ¿sí? A eso me refiero. Y entonces, ya para entrar a la parte final, recién veíamos algunos mecanismos de financiamiento de la infraestructura, ¿sí? El sector público a través del presupuesto, la banca comercial a través de préstamos, en particular en la etapa de la inversión inicial, los inversores institucionales, los organismos multilaterales de crédito a través de préstamos a los países, o la construcción de garantías, ¿sí? Para ciertos fondos que después prestan para inversión. Pero los mecanismos de asociación pública-privada justamente lo que hacen es tratar de combinar todos esos mecanismos de financiamiento, ¿sí? En una operación que se estructura, ¿sí? Se estructura especialmente para una obra en particular. ¿Y cuáles son, de alguna manera, las condiciones para que surja, digamos, una
un mecanismo de asociación público-privada? ¿Cuáles son esas condiciones? La presencia de un contrato de largo plazo entre el sector público y el sector privado, digamos, ¿no? Entre el Estado, que es el Estado es justamente el promotor, digamos, el que quiere brindar ese servicio, y el sector privado el que le puede ofrecer. Entonces, lo primero, el contrato. Lo segundo es justamente que haya un servicio, una provisión de un servicio de infraestructura, ¿sí? Lo tercero es que haya una determinada, en lo que tiene que ver con mecanismos de asociación público-privada, una determinada distribución de riesgos y responsabilidades en el sector público y en el sector privado. Eso después lo vamos a ver en particular, pero hay distintos riesgos en todo el proceso de ejecución de una obra de infraestructura, y entonces en un mecanismo de asociación público-privada, esos riesgos se reparten entre el sector público y el sector privado en función de quién está en mejores condiciones de afrontarlo, ¿sí? Fíjense que hablamos de 3 condiciones y en ningún momento hablamos de financiamiento, justamente porque no es una condición. En un mecanismo de asociación público-privada puede convivir financiamiento exclusivamente público, ¿sí? Hay proyectos de PPP o de APP que son financiados a través del presupuesto público, donde hay un renglón en donde se ejecuta, digamos, un proyecto de asociación público-privada. Los primeros 3 años no se paga nada, y una vez que el proyecto ya está terminado y el servicio se comienza a proveer, el Estado comienza a pagar, digamos, una especie de canon durante un periodo determinado. Y ahí no hay no hay flujo de fondos, ¿sí? Sino hay una línea presupuestaria. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la potencia de los mecanismos de asociación público-privada es que se pueden adaptar a distintas modalidades de financiamiento. Es más, en general tienen combinaciones, ¿sí? Los proyectos de asociación público-privada utilizan combinaciones de estos mecanismos de financiamiento. Y acá viene la parte más, discutida, los mecanismos de asociación público-privada. Ahora vamos a ver que son ideales porque lo que te permiten es comenzar a ejecutar la obra, ¿sí? Difiriendo, o sea, retrasando el impacto de esa inversión en el presupuesto. ¿Por qué? Porque en los primeros años, en lo que tiene que ver con la inversión inicial, la realiza el privado, y el Estado no pone un peso, ¿sí? Por lo tanto, no se refleja en el presupuesto. Después veremos, más adelante, durante las clases, que hay mucho debate sobre ese tema, porque básicamente hay garantías que ofrece el Estado de manera al inicio de los proyectos, que muchos creen, digamos, que deben ser contempladas en los presupuestos públicos porque son deudas contingentes. Bueno, para que haya, digamos, asociación público-privada, para que haya este tipo de proyectos, hay 4 condiciones que son básicas, que no me voy a extender, porque si no, no vamos a llegar. La primera, que es muy importante... Y ya somos las 18:30, Juan, te quiero decir. Bueno, termino acá. No, termina bien, pero te quería avisar. Bueno, 4 condiciones básicas. La primera es muy importante y se vio en Argentina. Se vio en Argentina en el 2018, ¿sí? con las PPP, o los proyectos estos de los corredores viales. Si no tenés condiciones macroeconómicas, si no tenés macro, no hay chance de generar ningún proyecto de asociación público-privada, ¿sí? Básicamente porque con los riesgos país al nivel que tenías y la desconfianza política y económica, no había manera de conseguir financiamiento acorde, digamos, para estos proyectos de infraestructura. Así que si no tenés condiciones macroeconómicas, imposible comenzar a trabajar en estos mecanismos de financiamiento, ¿sí? Solo te queda, digamos, los préstamos bancarios o digamos, básicamente lo que es la inversión a través de presupuesto público. Pero bueno, hagamos de cuenta que tenemos condiciones macroeconómicas como para avanzar. Después necesitas un marco jurídico, o sea, una ley, y tenés que tener fortalecimiento institucional, o sea, tenés que tener ministerios preparados para lo que es el diseño de los proyectos, para coordinar, digamos, todas esas etapas de adquisiciones, de estructuración del financiamiento. Por lo tanto, tenés que tener capacidad institucional, digamos, para poder ejecutar este tipo de proyectos.
Tenés que tener opciones de financiamiento, esto que estábamos hablando, la posibilidad de que haya distintos actores, bancos, fondos de pensión, aseguradoras, multilaterales, etc. Y tenés que tener una cartera de proyectos, que no es menor. Muchas veces lo que ocurre es que no tenés buenos proyectos y por lo tanto no puedes avanzar. Sucedió, digamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde nos habían impuesto unos proyectos que la provincia no quería, y no queríamos saber nada con eso, y así que bueno, es muy importante tener una buena cartera de proyectos, y a veces eso falta, justamente, algo tan básico. Lo que tiene que ver con las asociaciones público-privadas, son muchos los actores, el Estado, las empresas, el sector financiero y los usuarios, ¿sí? O sea, son muchos los actores que participan, por eso es tan complejo, digamos, la estructuración de un proyecto de asociación público-privada. Y déjenme para terminar algunos números agregados respecto de la participación de los mecanismos de asociación público-privada en América Latina. En este gráfico se ve 1990-2013 y los flujos financieros que fueron movilizados por las asociaciones público-privadas, ¿sí?, en América Latina, y lo que ven básicamente que fue creciendo hasta el año 98, 97-98, con la crisis de tequila y de caipirinha, etc. Eso después se desbarrancó, hasta 2003, donde también fue muy bajo, y después volvió a recuperarse, ¿sí? O sea que en el último tiempo, digamos, ha sido muy importante en América Latina, no tanto en Argentina, después lo vamos a ver, el tema del financiamiento a través de este mecanismo, ¿sí? En la historia, digamos, antes era muy importante lo que eran las concesiones, ¿sí? Las concesiones, básicamente infraestructura que ya estaba existente y que había que rehabilitar, ¿sí? Por eso se concesionaba, para que el privado la rehabilite, la mantenga, la opere, ¿sí? Eso fue muy importante en la década de los 90, pero también comenzaron a aparecer los nuevos proyectos, ¿sí? Los nuevos proyectos, desde cero, ¿no?, con la inversión. En la década del 90 también se ven azul oscuro lo que son las privatizaciones, que después desaparecieron, ¿sí? Y ahora están quedando una base de que son concesiones, pero el resto son proyectos nuevos de asociación público-privada, ¿sí? Los datos son hasta el 2013, pero esto ha crecido, ¿sí? Ha crecido de manera significativa, ¿sí? Y en términos de sectores, siempre, digamos, ha sido importante la participación de los proyectos de energía, en la asociación público-privada, energía, en transporte, y en menor medida telecomunicaciones, agua y alcantarillado, ¿sí? O sea que lo más importante es los proyectos de energía y de transporte, ¿sí? Transporte de carreteras, puertos, pero fundamentalmente carreteras, autopistas. Y para terminar, ahora sí, solamente para desmitificar, digamos, el tema de los mecanismos de PPP o de asociación público-privada, es muy interesante el ejemplo de Uruguay, ¿sí?, que durante el periodo del Frente Amplio, ¿sí?, creó, digamos, un mecanismo de asociación, una ley, ¿sí?, dictó una ley de asociación público-privada, conformó una unidad de participación público-privada y comenzaron a desarrollar proyectos, ¿sí? Han logrado dos proyectos que son muy, muy revolucionarios. Por un lado, un proyecto de cárcel, ¿sí? Ellos han hecho a través del mecanismo del PPP, construyeron una cárcel que está operando un privado, ¿sí? Obviamente que el privado lo que provee es la infraestructura y lo que es hotelería. Y lo mismo están haciendo con educación. Ellos adjudicaron, ¿sí?, una cantidad de obras de infraestructura educativa, algo así como $100 millones, para construir escuelas con mecanismo de PPP. Pero claro, el privado lo que ofrece, no vuelvo a repetir, es lo que es la hotelería, ¿sí? El servicio de educación lo brinda el Ministerio de Educación, incluso hasta también lo que es alimento. Pero lo que es la obra en sí, lo que es la facility, la infraestructura, el mantenimiento, ¿sí?, la rehabilitación de la infraestructura la hace un privado, ¿sí? Y esto lo logró, digamos, un gobierno, digamos, de centro
de centro, no sé si centro-izquierda o socialista, ¿sí? Pero por eso digo que es muy importante que pensemos, digamos, abiertamente, que estos mecanismos pueden ser muy útiles, ¿sí? Y no estamos hablando de privatizar, ni mucho menos, ¿sí? Estamos hablando de construir infraestructura, no de proveer el servicio, digamos, en el caso de educación o de la cárcel, ¿sí? O sea que es un mecanismo que tiene mucho potencial y que creo que Argentina, una vez que se acomode, tiene que utilizar mucho más intensamente. A ver si creo que terminé, ahí medio apurado, pero logré terminar. ¿Querés que Muchas mire las gracias, Juan. preguntas? Sí, si te guías por abajo, no, quedó una que fue muy por el medio, que lamento a Carlos de la Madrid no haberlo podido interrumpir a Juan, pero para cuando se pueda responder nos plantea, ¿cuándo los fondos de garantía sustentables, pueden los fondos de garantía sustentables ser usados para las inversiones de infraestructura sin desfinanciar el sistema previsional argentino? Bueno, muy brevemente, lo que llamaban el inciso K era, ¿no? Había un componente, había una ley, y el inciso K era porque era un artículo, digamos, de esa ley, lo que obligaba al principio a la CFJP y después a ANSES a destinar un porcentaje para financiamiento de infraestructura. Es posible, lo que pasa es que Argentina, digamos, ahora tiene una dificultad enorme, que digamos, su sistema previsional cada vez requiere más recursos, ¿sí? Requiere más recursos, y yo no sé cuánto se puede asignar, digamos, de esos fondos a infraestructura, ¿sí? La verdad que no sé. Pero lo puedo investigar un poco más. Juan, después te voy a pedir que si podés cerrar tu presentación, así vemos toda la pantalla y yo puedo ir viendo a los distintos participantes. También hay Fernando Arraigada, miembro del comité académico, te consulta, ¿cómo caracterizar la modalidad sui generis de los chinos para financiar con bancos chinos y ejecutar con empresas chinas? A ver, yo te digo mi opinión. Antes que conteste, ¿vos me estás diciendo que cierre algo o no? No, era que quites tu pantalla para poder vernos todos. Ya lo hice yo directamente. Ah, listo. Bueno, no, a ver, yo en particular, digamos, hay mucha gente que considera que lo que son préstamos bilaterales, ¿sí? Financiamiento chino, para decirlo de alguna manera, muchas veces no es conveniente. ¿Por qué? Porque atrás, digamos, de la posibilidad de conseguir un préstamo, digamos, en condiciones financieras apropiados, en términos de tasas y plazos, detrás lo que hay es la venta de tecnología, ¿sí? O intereses que a veces no son del país. Entonces, ese es un poco mi planteo, digamos, ¿sí? Cuando China, de alguna manera, te presta a través de sus bancos de desarrollo, lo que está interesado es en vender la tecnología, digamos. Entonces, la decisión no es tanto financiera, sino más técnica, ¿sí? Desde el punto de vista tecnológico, porque de alguna manera es un combo, te presto esta plata, pero es para la represa tal, con la tecnología tal, te voy a vender estos equipamientos, etcétera, digamos, ¿sí? Es un paquete completo. Por eso yo preferiría que no, digamos, establecer mecanismos de financiamiento con el mercado, digamos, a través del mercado de capitales o bancos comerciales que no pongan ese tipo de condiciones. Lo que pasa es que cuando a veces hay escasez de financiamiento y lo único que tenés es eso, bueno, lo tenés que comparar con nada. Pero básicamente ese es mi comentario respecto de la conveniencia o no de estos préstamos bilaterales. Muchas gracias, Juan. Cualquiera que quiera armar una consulta, está el chat o puede levantar la mano en los participantes, y si no, ya ir agradeciéndote, Juan, muy clara tu exposición, muy complementaria con la clase anterior de Müller para que los participantes tengan una clara visión de cómo se interviene desde lo público, desde lo privado, en términos del desarrollo de infraestructuras. Bueno, vamos a
ante la no requisitoria, vamos a despedirte, Juan, agradecerte. Perdón, que acá hay dos chats. Gabriel Truco plantea, no sé, pero no sé. Bueno, es más un comentario que una consulta que plantea, ¿no sería similar considerar el Estado asociado como un privado, decir que el privado que construye dentro de parámetros preestablecidos construye la obra de infraestructura para su fin? Pero bueno, es más un comentario sobre el final de tu intervención. Sí. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a hacer un break. No sé si está el ingeniero Lagos, que tenía... Estoy acá, estoy presente, señor Perfecto. coordinador. No, pero... Soldado Lago presente. ¿Cómo le va? Saludo, uno, saludo a dos. Bueno, no, la idea, Fernando, es... bueno, gracias Ángel Ciara, que está presente. Bueno, uno de los artífices en su momento de la ley de inversión pública en Argentina. Tenés mucho para contar de parte de lo que se relató hoy acá, querido Ángel. Ángel es un reconocido economista de nuestra provincia y obviamente fue ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. También está el ingeniero Yasquelios, ministro de Obra Pública de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchos santafesinos. También nos acompañó el ingeniero Abel Fatala, por lo que vi. Fernando, vamos a hacer 10 minutos, un break, y nos convocamos para dar un minutito de descanso a la gente. ¿Le parece? 18:50. ¿Cómo no? Cuando quieran, estamos dispuestos. Bueno, gracias Fernando por estar presente. Despedimos nuevamente a Juan. Nuestro aplauso online. Estimado Juan, muchas gracias. Buena la presentación. Y bueno, nos encontramos en 10 minutos. No sé, Sebastián, si te parece acorde así. ¿Qué te puedo decir? Que sean 9. Acabamos de consumir. Lo que tarden en recargar el café o el termo del mate, y vuelvo. O las necesidades que cada uno... Eso ya son cosas escatológicas. Somos Yo aprovecho para decir que voy a desaparecer un ratito, porque por cuestiones de horario me toca dar una charla para la Cámara de la Construcción de Bolivia, Caboco, que lanza hoy su BIM Forum de Bolivia. Como yo coordino el de Argentina y también el de Latinoamérica, me han pedido que haga parte del acto de lanzamiento, así que a las 6 de la tarde hora de Bolivia, que serán las 7 de Argentina, me tengo que conectar para hacer la prueba de sonido y después dar una pequeña intervención. Cuando termine vuelvo para... Tené cuidado con la altura, ¿eh? Sí, me da un poco de miedo, pero bueno. Me habían dicho que era a la mañana, le dije sí, a la mañana no hay problema. Y resulta que después lo pasaron a la tarde y me colisiona con la charla de infraestructura. Bueno, acá coca, querido Seba. Salgo y después vuelvo a entrar, queda Belén a cargo de todo, cualquier cosa está el WhatsApp. Igual. Perfecto. Bueno, hacemos break entonces. Estamos en un break. Gracias.